En el ocaso de los siglos resuenan historias que desafían la lógica, tejiendo hilos entre lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo divino. Estás en Biblia en Sombras, donde los misterios prohibidos de la Biblia salen a la luz. Hay historias que, aunque familiares, encierran secretos tan profundos que rara vez se revela su verdadera esencia. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente tener fe? No una fe pasiva, susurrada en tímidas oraciones, sino una fe vibrante, capaz de afrontar lo imposible, desafiar las leyes de la naturaleza e incluso conquistar la muerte. Si tu alma anhela desentrañar estos misterios, ahondar en las profundidades de una verdad oculta que puede transformar tu comprensión de la vida y la eternidad, este es el lugar indicado. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de investigación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para desenterrar los secretos mejor guardados de las Escrituras, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar tu perspectiva para siempre. Hoy centraremos nuestra atención en una figura que a menudo queda relegada a los márgenes de las grandes narrativas bíblicas, eclipsada por eventos más grandiosos o personalidades más prominentes. Sin embargo, en su aparente silencio reside una fuerza monumental, un testimonio de una fe que desafió a la muerte misma. Hablamos de Marta de Betania. Su nombre evoca, para muchos, la imagen de una mujer ocupada, preocupada por las tareas del hogar, en contraste con su hermana María, quien eligió la mejor parte. Pero esto es solo una capa superficial de una historia mucho más rica y compleja. ¿Quién era Marta en realidad? ¿Qué secretos guardaba su alma? ¿Y cómo se convirtió en la mujer que vio obedecer a la muerte? Para comprender la magnitud de la fe de Marta, primero debemos contextualizar su mundo. Betania, un pequeño pueblo a unos 3 kilómetros de Jerusalén, fue un refugio, un oasis de paz y amistad para Jesús. En esa casa vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Formaban una familia muy unida y su hogar era un refugio seguro para el Maestro. Pero no era una familia común y corriente, ni su relación con Jesús era meramente superficial. Había un profundo vínculo de afecto y confianza mutua que trascendía las meras formalidades. Imaginen la escena. Jesús, exhausto tras largos viajes y enseñanzas bajo un sol abrasador, encontró un lugar para descansar, para ser él mismo, lejos de las miradas curiosas y las presiones de la multitud. Marta, la hermana mayor, era la administradora de la casa. Con su innegable practicidad, se aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero no confundamos su diligencia con una mentalidad mundana. No. La Biblia nos muestra, en Lucas 10, un momento crucial. Marta, Marta, estás preocupada y agitada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido lo mejor y no le será quitado. Este pasaje, a menudo interpretado como un reproche a Marta, en realidad revela algo más profundo. Jesús no la criticaba por su trabajo, sino por su excesiva ansiedad, por permitir que las preocupaciones ocuparan el lugar de la presencia divina. Conocía el corazón de Marta, su devoción, su disposición para servir. El reproche fue una invitación a reevaluar sus prioridades, a buscar lo esencial. ¿Y qué era esencial para Marta? ¿Qué la impulsaba? La clave para desentrañar este misterio reside en su profunda conexión con Jesús, una conexión que sería puesta a prueba de forma abrumadora. La vida en Betania continuó su curso, marcada por encuentros, enseñanzas y una profundización de la fe. Pero la sombra del dolor, esa que afecta a todos, independientemente de su fe o posición, estaba a punto de caer sobre esta familia. Lázaro, su amado hermano, enfermó. En aquellos tiempos la enfermedad se veía no solo como una dolencia física,
sino a menudo como una señal de fracaso espiritual, de pecado. La desesperación debió de apoderarse de la casa en Betania. Marta y María, en su angustia, hicieron lo que cualquiera haría, buscaron ayuda, y la ayuda más poderosa que conocieron fue Jesús. Enviaron un mensaje urgente: Señor, mira, el que amas está enfermo. Un mensaje lleno de esperanza, de súplica, con la firme certeza de que Jesús, su amigo, su maestro, podía intervenir. Pero la respuesta de Jesús no fue inmediata. Aquí radica el primer gran misterio. ¿Por qué se demoró Jesús? ¿Por qué no corrió a Betania a la primera señal de peligro? La distancia no fue un impedimento. Su capacidad de sanar era incuestionable. Sanaba a distancia, con una palabra, con un toque. ¿Por qué entonces esta aparente inacción ante el dolor de sus amigos? La Biblia nos dice que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. ¿Fue esta demora una señal de indiferencia? ¿O había un propósito mayor, un designio divino que trascendía el entendimiento humano? Lo cierto es que Jesús tenía un plan que revelaría la gloria de Dios de una manera espectacular. Sabía que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de ella. Esta frase en el Evangelio de Juan es un presagio de lo que estaba por venir, un atisbo de la magnitud del milagro que se desarrollaría. Mientras Jesús se demoraba, la situación en Betania empeoró. Lázaro, el hermano amado, sucumbió a la enfermedad. La muerte implacable le arrebató la vida. Habían pasado 4 días desde su entierro cuando Jesús finalmente se acercó al pueblo. 4 días. En la cultura judía de la época, 4 días eran significativos. Se creía que el alma vagaba por el cuerpo durante 3 días, pero al cuarto, la esperanza de resurrección se desvanecía. La descomposición ya había comenzado. La muerte era irrevocable. Marta, la mujer práctica y diligente, la que organizaba el hogar, la que se preocupaba por los detalles, fue la primera en encontrar a Jesús. Su reacción es un reflejo de su alma, un testimonio de su fe, incluso en medio del dolor más profundo. Corrió a su encuentro una mezcla de tristeza y desesperación, pero también una llama de esperanza que se negaba a extinguirse. Sus primeras palabras a Jesús están cargadas de una verdad conmovedora. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta frase, a menudo leída como una queja, es en realidad una declaración de fe extraordinaria. No es una acusación, sino un reconocimiento del poder absoluto de Jesús. Ella no dijo, ¿por qué no viniste? Sino, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay una convicción implícita de que la presencia de Jesús fue suficiente para alejar la muerte. Creía en su poder para sanar, para preservar la vida. Pero la muerte ya había llegado, y ahora, incluso ante la irreversibilidad de la muerte, Marta no perdió la esperanza. Y aquí reside el corazón del misterio de su fe. Continuó, pero sé que incluso ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¡Qué declaración! En medio del dolor insoportable de la pérdida, cuando la lógica dictaba el fin de toda esperanza, Marta pronunció palabras que trascendieron la razón. No sabía cómo actuaría Jesús, pero sabía que podía hacerlo. No tenía un plan, pero tenía una certeza. Jesús respondió con una de las declaraciones más poderosas y reconfortantes de toda la Escritura. Tu hermano resucitará. Pero la respuesta de Marta revela las limitaciones de su comprensión, aún ligada a las expectativas teológicas de la época. Sé que resucitará en la resurrección, en el último día.
Creía en la resurrección de los muertos al final de los tiempos, una doctrina común entre los fariseos. Era una fe en el futuro, en una promesa lejana. Fue entonces cuando Jesús pronunció las palabras que resuenan a través de los siglos. Palabras que desafían a la muerte misma, que redefinen la esperanza, que revelan la esencia de su divinidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta pregunta no era retórica. Era una invitación, un desafío, una oportunidad para que Marta trascendiera su limitada comprensión y abrazara una verdad mucho mayor. Y la respuesta de Marta es la columna vertebral de su fe inquebrantable. Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Ella no dijo, creo que resucitarás a mi hermano. No basó su fe en un milagro específico. Su fe estaba en Jesús, en su identidad divina, en su soberanía sobre la vida y la muerte. Esta es la fe que mueve montañas, que desafía lo imposible. Una fe que no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos sobre quién es Él. Con esta declaración de fe, Marta corrió a llamar a María, su hermana. El dolor de María era aún más profundo, quizás más expresado en su llanto. También pronunció las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El dolor unió a las hermanas, pero la fe de Marta ya había allanado el camino para el milagro. Cuando Jesús fue al sepulcro, la escena fue de profunda tristeza y desesperación. La tumba de Lázaro era una cueva, con una piedra removida a la entrada. Jesús ordenó, quiten la piedra. Y aquí, de nuevo, intervino Marta, la mujer práctica, la que veía la realidad con los ojos de la experiencia. Sus palabras reflejan nuestra propia humanidad, nuestra dificultad para aceptar lo que trasciende la lógica. Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días muerto. 4 días. La descomposición ya había comenzado. No había vuelta atrás. La esperanza humana se había desvanecido. Pero Jesús, con su infinita paciencia y amor inquebrantable, le recordó su propia declaración. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Esta frase es un poderoso recordatorio de que la fe precede al milagro. La gloria de Dios no se manifiesta a quienes ven para creer, sino a quienes creen para ver. La piedra fue removida. La oscuridad del sepulcro reveló el olor a muerte, la prueba irrefutable de que Lázaro estaba muerto, de que su cuerpo se desintegraba. Y entonces Jesús, alzando la vista al cielo, oró. Su oración no fue una súplica de poder, sino una acción de gracias al Padre, una demostración de su unión divina, para que crean que tú me enviaste. Y entonces, con una voz potente que resonó por los valles de Betania, una voz que desafiaba a la muerte misma, Jesús gritó, «Lázaro, sal fuera». Lo que ocurrió a continuación es uno de los milagros más espectaculares de toda la Biblia. La muerte obedeció. El cuerpo inerte de Lázaro, ya en descomposición, resucitó. Salió del sepulcro, todavía envuelto en vendas, con el rostro cubierto por un sudario. Jesús ordenó, desátenlo y déjenlo ir. Marta, la mujer que vio la muerte obedecer, presenció con sus propios ojos la resurrección de su hermano. Vio la promesa de Jesús cumplida de una manera que superó con creces sus expectativas más descabelladas. Su fe, que ya era grande, se confirmó y fortaleció de una manera indescriptible. Pero, ¿qué significa este acontecimiento para nosotros hoy? ¿Cuál es el secreto de la fe de Marta que venció a la muerte? No es solo creer en milagros, sino creer inquebrantablemente en la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como resurrección misma y vida. La fe de Marta fue una fe que persistió incluso ante la ausencia, el dolor y la aparente derrota.
Era una fe que cuestionaba, sí, pero que en el fondo confiaba. Una fe que se expresaba en el servicio, pero que también buscaba la mejor parte, la presencia del Maestro. La historia de Marta nos invita a reevaluar nuestra propia fe. ¿Es una fe limitada a lo que podemos ver y entender? ¿O es una fe que, en medio de las tormentas de la vida, cuando todo parece perdido, aún se atreve a gritar: creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Es una fe que se rinde a la lógica humana o que confía en la promesa divina? Marta no solo vio a la muerte obedecer, mediante su fe allanó el camino para que la gloria de Dios se manifestara. Nos enseña que la fe no elimina el dolor, la tristeza ni la duda, pero nos da la fuerza para superarlos, para esperar contra toda esperanza, para creer en lo imposible. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la muerte parece tener la última palabra, hay una voz que puede clamar: ¡salid! Y esa voz es la voz de aquel que es la resurrección y la vida. La profundidad de la fe de Marta no terminó ese día. Continuó sirviendo, creyendo, amando. En Juan 12 vemos de nuevo a Marta sirviendo a la mesa mientras Lázaro, resucitado, estaba con Jesús. Esta imagen es poderosa. La mujer que había llorado la muerte de su hermano ahora lo veía vivo, sentado a la mesa con el Salvador. Su fe había sido recompensada, su dolor transformado en alegría. Pero la historia de Marta no se trata solo de un milagro extraordinario. Se trata de la naturaleza misma de la fe. Se trata de la capacidad de creer más allá de las circunstancias, de confiar en la soberanía de Dios incluso cuando el camino es oscuro e incierto. Se trata de la valentía para declarar la divinidad de Jesús cuando el mundo a nuestro alrededor clama desesperado. Marta nos muestra que la fe no es la ausencia de cuestionamientos, sino la perseverancia de la confianza. Ella cuestionó la demora de Jesús, expresó su preocupación por el olor a muerte, pero en ningún momento flaqueó su fe en la identidad de Jesús. Sabía quién era Él, y esa convicción fue el ancla de su alma. ¿Y cuál es el legado de Marta para el fin de los tiempos, para quienes buscan verdades ocultas y se preparan espiritualmente? Su historia es un poderoso recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. Para quienes creen en Cristo, la resurrección es una promesa, no solo para el fin de los tiempos, sino una realidad que puede manifestarse en nuestras vidas hoy, transformando situaciones de muerte espiritual, emocional o física en nuevas oportunidades de vida. La fe de Marta nos desafía a mirar más allá del velo de lo visible, a confiar en lo invisible, a abrazar la promesa de que en Cristo la vida triunfa sobre la muerte. Es un mensaje de esperanza para un mundo que a menudo se siente asfixiado por la desesperanza, la pérdida y el dolor. La historia de Marta es una invitación a una fe más profunda, más audaz y más transformadora. Una fe que no se conforma con lo superficial, sino que anhela la presencia de Dios en cada detalle de la existencia. Una fe que, como la de Marta, puede ver la muerte obedecer. Reflexionemos sobre la intensidad de ese momento. El silencio de la tumba fue roto por una voz que tenía autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Qué pasaba por la mente de Marta mientras veía a su hermano envuelto en pañales emerger de la oscuridad? Imaginen la conmoción, la alegría, la abrumadora confirmación de todo en lo que había depositado su fe. No fue una simple sanación, no fue una reanimación, fue una resurrección. Vida restaurada, muerte vencida. El impacto de este milagro fue inmenso. Muchos judíos que estaban con María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero como siempre, hubo quienes se opusieron, quienes
En lugar de rendirse a la evidencia, endurecieron sus corazones y planearon la muerte de Jesús e incluso de Lázaro. La gloria de Dios, para algunos, es una amenaza, para otros, es esperanza. La fe de Marta no fue un camino fácil. Enfrentó el dolor de la pérdida, la espera agonizante, la aparente inacción de Jesús. Tuvo que afrontar la realidad de la muerte y el olor a descomposición, pero a cada paso su fe, aunque puesta a prueba, se mantuvo firme. No vio la resurrección y luego creyó. Creyó y a través de su fe vio la gloria de Dios. Este es el secreto, la verdad oculta que la historia de Marta nos revela. La fe genuina no es la ausencia de duda ni dolor, sino la capacidad de persistir en la creencia, de confiar en la identidad de Jesús, incluso cuando todo a nuestro alrededor sugiere lo contrario. Es la convicción de que Él es la resurrección y la vida, y que en sus manos la muerte no tiene poder definitivo. Que la historia de Marta te inspire a cultivar una fe que desafíe lo imposible, que se niegue a ser limitada por las circunstancias, que se atreva a gritar, incluso en la oscuridad más profunda: creo. Si te conmovió esta profunda exploración de la fe de Marta, si tu alma anhela más verdades ocultas y misterios revelados de las Escrituras, este canal es tu refugio. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde continuaremos profundizando en la palabra de Dios. Activa la campana para recibir todas las notificaciones y comparte este video con quienes, como tú, buscan una comprensión más rica y transformadora de la fe. Deja tu comentario abajo, expresando tus reflexiones sobre la fe de Marta y cómo resuena en tu propia vida. Tu interacción nos ayuda a continuar nuestra misión de iluminar los rincones más oscuros de la Biblia. Que la paz y la revelación divina te acompañen. La narración de Marta y la resurrección de Lázaro no es solo el relato de un milagro extraordinario, es una parábola viviente sobre la naturaleza de la fe y la soberanía divina. Nos invita a ir más allá de la superficie del evento y a ahondar en las capas más profundas de significado que Jesús, en su infinita sabiduría, tejió en cada detalle. Reflexionemos sobre la espera. La demora de Jesús en llegar a Betania no fue accidental ni descuidada. Fue una decisión deliberada, parte de un plan mayor. Para la mente humana, la lógica dictaría una acción inmediata. Si Jesús amaba a Lázaro, ¿por qué no se apresuró a sanarlo? ¿Por qué permitió que muriera? Esta es la primera gran lección de la fe de Marta: paciencia ante la aparente inacción de Dios. Muchas veces en la vida clamamos por la intervención divina y parece que el cielo permanece en silencio. Las horas se convierten en días, los días en semanas, y la situación, en lugar de mejorar, empeora. Es en este valle de sombras donde la fe de Marta brilla como un faro. No abandonó su fe, incluso cuando la esperanza humana se agotó. La experiencia de Marta resuena profundamente en momentos de crisis personal. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde la piedra de nuestros problemas parece insuperable, donde el olor de una situación desesperada nos asfixia? Es en estos momentos que la tentación de dudar, de cuestionar el amor y el poder de Dios, se hace más fuerte. Pero la historia de Marta nos recuerda que la fe no es la ausencia de cuestionamiento, sino la capacidad de cuestionar con Dios, no contra Él. Es la capacidad de expresar nuestro dolor, nuestra perplejidad, pero siempre volviendo a la verdad fundamental de quién es Él. La declaración de Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida", es el núcleo teológico y espiritual de toda la narrativa. No es una mera afirmación de poder, sino una revelación de su propia esencia. Él no dijo: "Yo doy la resurrección", ni "tengo la vida", sino "yo soy".
Esto significa que la vida y la resurrección no son algo que Él concede desde afuera, sino algo que emana de su propio ser. Él es la fuente inagotable de toda existencia. Para Marta, esta declaración fue una invitación a trascender la visión limitada de la resurrección como un evento lejano y futuro, y a abrazarla como una realidad presente y personal en Jesús. Este es un punto crucial para nuestra propia comprensión de la fe. A menudo relegamos la resurrección al fin de los tiempos, como una promesa para el futuro. Y es cierto que la resurrección final es una esperanza gloriosa. Sin embargo, Jesús nos invita a experimentar la resurrección ahora en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Jesús entra en nuestra situación de muerte espiritual, emocional o relacional, trae vida. Cuando nos sentimos sepultados por los problemas, la tristeza y la desesperanza, Él es la fuerza que remueve la piedra y nos llama. La resurrección no se trata solo del cuerpo físico, sino del alma, del espíritu, de la capacidad de comenzar de nuevo, de encontrar significado y propósito incluso después de las mayores pérdidas. La respuesta de Marta: sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo, es una de las mayores declaraciones de fe de toda la Biblia. No fue simplemente una respuesta a la pregunta específica sobre la resurrección de Lázaro. Fue una profunda confesión de fe mesiánica. Marta reconoció a Jesús no solo como un hacedor de milagros, un sanador, sino como el Mesías mismo, el único capaz de traer la vida y la esperanza que ella tanto anhelaba. Esta confesión es la piedra angular de la fe cristiana. Es el reconocimiento de que Jesús es quien dice ser y que solo en Él reside la plenitud de la salvación. Este es el punto de inflexión en el camino de fe de Marta. Antes estaba atrapada por su dolor y su limitada comprensión. Después se aferró a la identidad de Jesús. Este es nuestro modelo. Cuando las circunstancias nos abruman, cuando las respuestas lógicas fallan, nuestro ancla debe ser la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué ha prometido? La fe de Marta nos enseña a mirar más allá del problema y a fijar la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. El mandato de Jesús de quitar la piedra es otro detalle, cargado de significado. Quitad la piedra. Él, que podría haberla movido con una palabra, exigió la acción humana. ¿Por qué? Porque la fe a menudo requiere nuestra participación. Dios hace lo imposible, pero nos invita a hacer lo posible. En nuestras vidas hay piedras que solo nosotros podemos quitar, el perdón que necesitamos brindar, la actitud que necesitamos cambiar, el paso de obediencia que debemos dar. Dios no hará por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos, pero una vez que damos el paso de fe, por pequeño que sea, Él entra con su poder sobrenatural. La vacilación de Marta, cuando menciona que ya huele mal, es increíblemente humana y cercana. Es la voz de la razón, de la experiencia, del sentido común que se opone al milagro. Es nuestra propia voz la que a menudo dice: es demasiado tarde, no hay salida, esta situación es irreversible. Pero la respuesta de Jesús: no te dije que si crees, verás la gloria de Dios, es un recordatorio suave pero firme de que la fe trasciende la lógica humana. La fe no niega la realidad del problema, sino que se niega a permitir que éste eclipse la promesa de Dios. Nos invita a mirar más allá del olor de la muerte y a anticipar la gloria de la vida. Y entonces el clímax: Lázaro, sal fuera. La voz de Jesús, llena de autoridad y poder, penetra la tumba, la muerte y el tiempo. Es la misma voz que creó el universo, que calmó las tormentas, que perdonó los pecados. Y Lázaro, envuelto en vendas, emerge de la tumba. No se trata simplemente de un hombre que vuelve a la vida.
Es un presagio de la resurrección de Jesús y de la nuestra. Es una prueba irrefutable de que Jesús tiene dominio sobre la muerte, de que Él es, de hecho, la resurrección y la vida. El impacto de este milagro, como bien señalaba el guión original, fue inmenso y polarizador. Para muchos, fue la confirmación inequívoca de la divinidad de Jesús. Para otros, fue una amenaza intolerable a su poder y estatus. Esto nos recuerda que la verdad divina, cuando se manifiesta con poder, siempre divide. Quienes tienen el corazón abierto a la verdad la acogerán. Quienes están atrapados por sus propios intereses y prejuicios la rechazarán e incluso lucharán contra ella. La gloria de Dios no es algo que se pueda ignorar. Exige una respuesta. El camino de fe de Marta no fue un sendero lineal de certeza inquebrantable. Fue un camino sinuoso, marcado por el dolor, la duda, la espera y finalmente el triunfo. Ella es un modelo para todos los que, en algún momento, enfrentamos el dolor, la pérdida y la desesperanza. Su fe no fue pasiva, fue activa, inquisitiva y persistente. No esperó a que Jesús lo hiciera todo. Actuó, expresó su creencia, quitó la piedra o permitió que la quitaran. La historia de Marta nos desafía a examinar la calidad de nuestra propia fe. ¿Es una fe limitada a lo visible y tangible o es una fe que se atreve a mirar más allá de las circunstancias y aferrarse a la identidad de Jesús? ¿Es una fe que se rinde cuando las cosas se ponen difíciles o es una fe que persiste incluso cuando el olor de la muerte está presente? La fe verdadera, como la de Marta, es una fe que se confiesa. No es una mera creencia intelectual, es una declaración pública, una entrega personal. Es la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que en Él encontramos la respuesta a la muerte, al dolor, a la desesperación. Es la certeza de que, por muy oscura que sea la noche, la luz de la resurrección siempre prevalecerá. Más allá de la resurrección de Lázaro, la historia de Marta nos ofrece un microcosmos del camino espiritual. Ella enfrentó la realidad del sufrimiento, la aparente ausencia de Dios y la necesidad de trascender la visión natural para abrazar lo sobrenatural. Su historia es una invitación a una fe que no se deja intimidar por lo imposible, sino que se fortalece con él. Consideremos la naturaleza del duelo. Marta y María estaban de luto. Lázaro era su hermano y el dolor de su pérdida era palpable. Jesús no minimizó este dolor, lloró con ellas. Esto es crucial. La fe no nos exige ignorar nuestra humanidad ni nuestras emociones. Al contrario, Jesús nos invita a entregarle todo nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestra confusión. No nos reprende por llorar, llora con nosotros, pero también nos invita a ir más allá del dolor, a buscar la esperanza que nos ofrece. La fe nos permite procesar el dolor, pero no nos deja ser consumidos por él. Nos señala la promesa de que el dolor es temporal y la vida en Cristo es eterna. La resurrección de Lázaro también sirve como un poderoso precursor de la propia resurrección de Jesús. Es un atisbo de lo que estaba por venir, una prueba de su poder sobre la muerte. Si Jesús pudo resucitar a Lázaro después de 4 días, ¿cuánto más podría resucitarse a sí mismo? Este milagro fortaleció la fe de los discípulos y preparó el terreno para los acontecimientos de la Pascua. Demostró que la muerte no tenía poder sobre Jesús y que, de hecho, Él era el Señor de la vida. La oposición que Jesús enfrentó después de este milagro es un duro recordatorio de la naturaleza humana. Incluso ante la evidencia irrefutable de un milagro tan magnífico, algunos prefirieron la oscuridad a la luz. Esto nos alerta sobre la realidad de que la fe no es solo una cuestión de intelecto, sino del corazón.
Quienes se endurecen en sus prejuicios y rechazan a Dios encontrarán razones para dudar, incluso ante lo imposible. Pero para quienes tienen un corazón abierto, el milagro de Lázaro fue una invitación irresistible a la fe y la adoración. La historia de Marta, por lo tanto, no se trata solo de un milagro, se trata de la transformación de una vida a través de la fe. Nos enseña que la fe no es estática, evoluciona, se prueba y se fortalece. Ella nos muestra que, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad y duda, Jesús está presente, listo para encontrarnos, para levantarnos, para llamarnos a salir de nuestras tumbas personales. Que la fe de Marta sea un faro para tu propio camino, que te inspire a clamar a Jesús, incluso cuando todo parece perdido, que te anime a quitar las piedras que te separan de una vida plena y que te recuerde que en Jesús la muerte no tiene la última palabra. Él es la resurrección y la vida, y quien cree en Él aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en Él nunca morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la invitación final de la historia de Marta. Una pregunta directa y personal. No es solo una historia para leer y admirar, sino una verdad para vivir y experimentar. La fe de Marta nos llama a una respuesta, a una confesión, a una entrega. Si te conmovió profundamente el camino de Marta y sientes el deseo de profundizar tu fe, este es el lugar indicado. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que continuemos juntos en esta exploración de las verdades eternas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, donde desvelaremos más misterios y aplicaremos las Escrituras a tu vida diaria. Comparte este contenido con amigos y familiares que también buscan una fe más vibrante y significativa. Deja tu comentario abajo, expresando tus reflexiones, dudas y experiencias de fe. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a expandir el alcance de este mensaje transformador. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Profundizando aún más, la narrativa de Marta y Lázaro es un caso de estudio sobre la teología de la soberanía y el libre albedrío. Jesús, en su omnisciencia, sabía que Lázaro moriría y que lo resucitaría. Sin embargo, permitió que el dolor y la pena se manifestaran para que la gloria de Dios se manifestara con mayor fuerza. Esto nos lleva a reflexionar sobre los momentos de nuestra vida en que Dios parece silencioso o ausente. ¿Será que en estos períodos de espera y dificultad, Él está preparando el escenario para una manifestación aún mayor de su gloria? La fe no es una fórmula mágica que evite el sufrimiento. Al contrario, es a menudo en el crisol del sufrimiento donde la fe se forja y se refina. Marta no se libró del dolor de la pérdida, pero su fe se validó y fortaleció a través de ella. La historia de Lázaro nos enseña que la intervención divina no siempre ocurre en nuestro tiempo ni de la manera que esperamos. Pero cuando ocurre, siempre es con un propósito mayor: revelar algo más profundo sobre el carácter de Dios. La figura de Lázaro saliendo de la tumba, todavía envuelto en vendas, es una imagen poderosa de nuestra propia liberación del pecado y la muerte espiritual. Desátenlo y déjenlo ir, ordenó Jesús. Esto sugiere que, aunque Jesús nos da la vida, existe un papel para nosotros y para la comunidad de fe en ayudarnos a liberarnos de las ataduras del pasado, de los viejos hábitos, de los dolores que nos atan. La resurrección es un acto divino, pero el proceso de vivir esta nueva vida a menudo requiere la cooperación humana, la ayuda de hermanos y hermanas en Cristo. La resurrección de Lázaro no fue simplemente un regreso a la vida terrenal, fue un anticipo de la vida eterna. Lázaro eventualmente moriría de nuevo, pero el milagro sirvió para señalar la victoria final de Jesús sobre la muerte, una victoria que nos ofrece una esperanza que trasciende la mortalidad.
La fe de Marta fue puesta a prueba por la muerte de su hermano, pero fue recompensada con la visión de su hermano resucitado y, más importante aún, con una comprensión más profunda de quién era realmente Jesús. En un mundo donde la muerte a menudo se ve como el fin absoluto, la historia de Lázaro es una declaración contundente de que la vida en Cristo es más fuerte que la muerte. Ella nos invita a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestro camino aquí en la tierra es solo el prefacio de una existencia mucho más grande y gloriosa con Dios. Consideremos el contraste entre la fe de Marta y la incredulidad de algunos judíos. La misma evidencia, el mismo milagro, produjo respuestas diametralmente opuestas. Esto subraya la verdad de que la fe no es solo cuestión de ver para creer, sino de tener un corazón receptivo a la verdad. Quienes ya habían cerrado sus corazones a Jesús no fueron persuadidos ni siquiera por la resurrección de un muerto. Esto es una advertencia para nosotros. La fe requiere disposición a creer, apertura a lo sobrenatural y humildad para reconocer la soberanía de Dios. La historia de Marta y Lázaro es una invitación continua para todos nosotros. Es un llamado a examinar dónde se ancla nuestra fe. ¿Está anclada en las circunstancias, en nuestros sentimientos, en nuestras expectativas humanas? ¿O está firmemente anclada en la persona de Jesucristo, en su identidad como la resurrección y la vida? Que la historia de Marta resuene en tu alma, desafiándote a cultivar una fe que no flaquee ante la adversidad, que no permanezca en silencio ante la duda, sino que, al contrario, se eleve por encima de todo, clamando: «Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». Esta es la fe que mueve montañas, que da vida a la muerte y que nos conecta con la gloria eterna de Dios. El mensaje de este relato bíblico trasciende el tiempo y la cultura, hablando directamente a los anhelos y desafíos de la humanidad de todas las épocas. En un mundo que a menudo nos confronta con la pérdida, la enfermedad y la finitud, la promesa de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida», ofrece un bálsamo para el alma herida y una esperanza inquebrantable para el futuro. Reflexionar sobre la fe de Marta es, en última instancia, reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a esperar? ¿Estamos dispuestos a cuestionar con humildad? ¿Estamos dispuestos a confiar en Jesús, incluso cuando la lógica y la razón nos dicen lo contrario? La respuesta a estas preguntas moldeará la profundidad y la resiliencia de nuestro camino espiritual. Que tú, como Marta, experimentes la gloria de Dios en tu vida, no solo como un evento distante, sino como una realidad presente y transformadora. Que tu fe sea un testimonio vivo del poder de Jesús para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y luz donde hay oscuridad. Esta es la esencia de la fe que desafía lo imposible. Es la fe que Marta personificó y es la fe que estamos llamados a abrazar. Una fe que no se conforma con el statu quo, sino que anhela la intervención divina. Una fe que no se limita a lo visible, sino que ve lo invisible. Una fe que no se inclina ante la muerte, sino que celebra la vida en Cristo. Así, la historia de Marta, María y Lázaro no termina con el milagro en sí, sino con la reverberación de ese milagro en los corazones de quienes se atrevieron a creer. Y esa reverberación continúa hasta el día de hoy, invitando a cada uno a hacer la misma confesión de fe y a presenciar la misma gloria de Dios. Si este mensaje resonó en tu espíritu, si la fe de Marta te inspiró a buscar una conexión más profunda con lo divino, este canal es el lugar para ti. Continúa con nosotros en este viaje de descubrimiento y transformación. Suscríbete, activa la campana, comparte y comenta.
Juntos seguiremos desvelando las riquezas de la palabra de Dios y creceremos en una fe que verdaderamente desafía lo imposible. Que la bendición y la revelación de Dios estén contigo. Pero la fe, como la de Marta, no es un camino libre de dudas ni preguntas. A menudo es un campo de batalla interno, donde la razón y la emoción libran un duelo constante con la promesa divina. Pensemos en esos momentos en que la espera se vuelve insoportable, en que las oraciones parecen inauditas y la realidad se impone con su implacable crudeza. Es en estas horas que la fe se pone a prueba y se forja verdaderamente. Marta, en su humanidad, expresó su frustración. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». No hay repudio ni condena en esta declaración, sino una expresión honesta de su dolor y su fe en el poder de Jesús. Ella no dudó del poder de Jesús, sino de su presencia en un momento crucial. Esta es una lección vital para nosotros. A menudo nuestra fe se tambalea no por la ausencia de Dios, sino por la percepción de su ausencia en nuestros momentos de mayor necesidad. Sin embargo, la respuesta de Jesús a Marta es una invitación a mirar más allá de las circunstancias inmediatas, a trascender el dolor presente y a ver la gloria que se manifestará. Tu hermano resucitará. Una declaración sencilla, pero cargada de un poder que desafiaba toda lógica de muerte y decadencia. La resurrección de Lázaro no fue un simple milagro para una familia en duelo. Fue una demostración tangible de la soberanía de Jesús sobre la muerte, un anticipo de su propia resurrección y una garantía de la nuestra. Es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra para quienes creen. La fe de Marta, que comenzó como una creencia en la resurrección futura, se transformó en una experiencia de la resurrección presente. Ella vio con sus propios ojos el poder de Jesús materializado, y esta transformación de la fe de Marta nos invita a examinar nuestro propio camino. ¿Estamos dispuestos a permitir que Jesús transforme nuestra comprensión de la fe, de lo que es posible y lo que está fuera de nuestro alcance? ¿Estamos preparados para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas de maneras que desafían nuestra lógica y nuestra experiencia? La fe que desafía lo imposible no es una fe ciega, sino una fe que ve más allá de lo obvio, que confía en la palabra de Jesús por encima de cualquier evidencia contraria. Consideremos ejemplos modernos de fe que reflejan la de Marta. Personas que, ante diagnósticos terminales, siguen orando y creyendo en la sanación divina, incluso cuando la medicina ofrece pocas esperanzas. Personas que, ante la ruina financiera, persisten en la generosidad y confían en la provisión de Dios. Familias que, tras pérdidas irreparables, encuentran consuelo y fortaleza en la promesa de la vida eterna. Estas son las Martas de hoy, quienes en medio del dolor y la desesperación eligen creer en la palabra de Jesús, incluso cuando todo a su alrededor les grita lo contrario. La fe de Marta es una invitación a la vulnerabilidad y a la honestidad con Dios. No ocultó su dolor ni sus expectativas, se expresó libremente y Jesús la escuchó y le respondió. Esto nos enseña que podemos llevar nuestras dudas, frustraciones y temores a Dios sin temor a ser juzgados. De hecho, es en esta entrega sincera que la fe puede crecer y profundizarse. La profundidad de la fe de Marta se revela no solo en su confesión, sino también en sus acciones. Ella fue a encontrarse con Jesús. Ella lo buscó. Ella no esperó pasivamente, sino que actuó según su fe. Y cuando Jesús les pidió que quitaran la piedra del sepulcro, obedeció a pesar de su preocupación por el olor. Es la fe manifestada en la obediencia, incluso cuando la obediencia parece ilógica o desagradable. Por lo tanto, la historia de Marta, María y Lázaro es un espejo para nuestro propio camino de fe.
nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Jesús a pesar de ellas. Es la valentía de expresar nuestra humanidad y, sin embargo, aferrarnos a la promesa divina. Es la disposición a ver la gloria de Dios manifestada en medio de nuestros mayores dolores y desafíos. Al concluir esta reflexión, que la fe de Marta sea un faro en tu propia vida, que te inspire a buscar una conexión más profunda con Jesús, a confiar en Él en todas las circunstancias y a experimentar el poder transformador de su presencia. Que tú, como Marta, seas testigo de cómo lo imposible se hace posible. El dolor se transforma en gloria y la muerte en vida, todo mediante la fe en Jesús, quien es la resurrección y la vida. Abraza esta fe que desafía lo imposible y prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida.